¿Qué es actualmente el derecho constitucional? Como en el caso de todas las ramas del derecho, existen diversos y muy variados conceptos en torno a la definición de derecho constitucional. Sin embargo, es necesario hacer actualmente una definición de los conceptos que actualmente aporta la teoría, ya que indiscutiblemente la globalización ha venido a modificar tanto el orden jurídico como la valoración que se dan a los ordenamientos nacionales para resolver los conflictos de interés que se dan en los territorios de los diversos países. Por ello, cualquier definición que hoy se intente dar en torno al derecho constitucional tendrá indiscutiblemente que analizar precisamente las circunstancias globales. Esta afirmación se hace muy a pesar de los chauvinismos o de lo barbárico que podría escucharse esto para las comunidades de abogados en los planos nacionales, pues hasta el momento en que se escribe el presente se considera que el derecho constitucional, por una parte, estudia al conjunto de dispositivos que vienen a ser la jerarquía superior de las normas en los territorios nacionales. Sin embargo, es de puntualizarse que, dada la globalización, esto viene a ser ya cuestionado por la propia realidad jurídica en la práctica. Y no es porque quien ahora hace este video se encuentre a favor de la globalización. Puede generar el criterio de la globalización diversas posturas. La realidad social, las circunstancias conforme a las cuales los individuos y los países enfrentan en la actualidad, hace pensar y revela la necesidad de acreditar que el sistema jurídico estatal que se venía manejando hasta los años 80 e inicio de los 90 actualmente se encuentra rebasado y por ende igualmente se requiere una redefinición del concepto de lo que entendemos hoy por derecho constitucional. Mi nombre es José Antonio Pipil Huasco, te doy la más cordial bienvenida a este seminario de Derechos Humanos y Derecho Fiscal. El propósito de este video es que analicemos, por una parte, las definiciones tradicionalistas que aún se encuentran vigentes hoy y que definen precisamente a la que se considera todavía como la máxima rama jurídica en los estados nacionales, el derecho constitucional. Pero igualmente te invito a que reflexionemos en relación a la confrontación de esta definición respecto a las realidades sociales que hoy tienen que enfrentar los abogados en los nuevos entornos internacionales y en las nuevas convivencias y negocios que realizan los individuos de los países día a día y que evidencian que hoy por hoy es necesaria una redefinición de lo que debemos de entender por esta importante rama jurídica. Recuerda que tu manita arriba me ayuda mucho a seguir haciendo estos videos. Te invito a dar like si encuentras al mismo de utilidad. También te invito a dejar tus comentarios justo debajo de este video, ya que los mismos son los que hacen valioso el contenido de este material. Hasta el momento en que se realice este material y de lo investigado en diversas bibliografías de teoría del derecho, es posible evidenciar que actualmente se sigue una concepción del derecho constitucional que yo llamaría es supranacionalista. Y por supranacionalista entendemos que el orden jurídico nacional en general se estima como de orden superior y es el que va a marcar la pauta para la determinación de normas internacionales y la validez de estas. Pero la globalización de la economía y también la exigencia de que los derechos humanos se hagan respetar fuera de los países cuando el poder nacional que se ejerce conforme a la Constitución se corrompe, ha venido a evidenciar que la legislación nacional y la teoría supranacional a veces tiene que ser sacrificable en beneficio de algo más importante. Porque tenemos que reconocer y tendremos que reconocer que en los estados hay algo más importante que las normas, y nos estamos refiriendo a los individuos que forman parte precisamente de los propios estados.
En general, las definiciones que se hacen del derecho constitucional provienen internacionalmente de Francia. Y podemos afirmar que hasta la fecha en que se escribe el presente ha venido influenciando la definición de Maurice Horiou, la definición que tenemos por esta importante rama jurídica. Este jurista francés define que el derecho constitucional tiene por objeto a la constitución política y social del Estado. Afirma que la constitución política se refiere por una parte a la organización y al funcionamiento del gobierno, o sea, del poder que dirige la vida del grupo. Por otra parte, a la organización de la libertad política, es decir, a la participación de los ciudadanos en el gobierno. Según este abogado francés, el derecho constitucional tiene por objeto la constitución política y social del Estado, y afirma que la constitución política se refiere por una parte a la organización y al funcionamiento del gobierno, o sea, del poder que dirige la vida del grupo. Por otra parte, también a la organización de la libertad política, es decir, a la participación de los ciudadanos en el gobierno. Igualmente, Horiou reconoce la existencia de una constitución social que entiende la que se refiere al orden social, considerado como un orden individualista que reposa sobre la base de las libertades individuales, comprendiendo ella la de la fundación y de las ideas objetivas en que se ha formado la civilización. Puede advertirse que bajo la definición de este importante jurista francés, el derecho constitucional, si bien no es definido, sí se determina por su objeto, que implica por una parte a la constitución política y social del Estado, y se contemplan sus dos divisiones tradicionales, la de la parte orgánica que precisamente estructura y da forma al gobierno, y la de la sección dogmática que se refiere a las garantías individuales. Tan es así que este autor precisamente hace referencia específicamente a las libertades individuales de orden liberal. A partir de la definición de Maurice Horiou, precisamente se van constituyendo todas las demás definiciones de derecho constitucional, siendo precisamente esta el origen de el concepto que tenemos de esta importante rama jurídica. En México, Andrés Serra Rojas afirma que el derecho constitucional regula la estructura de la administración pública y el funcionamiento de los órganos políticos supremos, define la posición del individuo frente al Estado y en general señala al sistema, el gobierno o el régimen político del país. Como podemos apreciar, en México igualmente Andrés Serra Rojas sigue el pensamiento del jurista francés. Por su parte, el reconocido maestro Eduardo García Maínez define al derecho constitucional como la rama del derecho público que se encarga de estudiar las estructuras fundamentales del Estado, las relaciones existentes entre los órganos del Estado y entre dichos órganos y los particulares. Esta definición de Eduardo García Maínez es mucho más afortunada que las anteriores, porque más que definir al derecho constitucional como una regulación que tiene por objeto a los órganos del Estado y la posición que el individuo asume ante el mismo, en realidad se refiere más a que esta rama, la del derecho constitucional, se encarga por una parte de estudiar, ya no implica un conjunto de regulaciones, sino un estudio específico de relaciones entre dos individuos. Por una parte, el Estado para sí mismo, y por otra parte, del Estado respecto a los particulares que lo forman, lo cual indudablemente es mucho más acertado porque toda relación jurídica termina determinando cuestiones tanto de derechos como obligaciones de las partes que conforman el vínculo relacional. Luego de la definición de nuestro tratadista Eduardo García Maínez, podemos apreciar
que de la relación entre Estado e individuos se puede deducir existirán derechos y obligaciones para ambas partes, tanto del Estado cuando se relaciona con él mismo y para sí mismo, como derechos y obligaciones cuando la relación se establece entre el ciudadano y los miembros quienes lo conforman en el orden de índole civil. Es de anotarse que las anteriores definiciones no generarían mayor necesidad a buscar un nuevo concepto de derecho constitucional si hasta la fecha viviéramos un entorno del cual se deriva que los individuos que forman el Estado generalmente realizan el 99.9% de sus relaciones para el interior de las naciones en las cuales adquirieron su ciudadanía. Sin embargo, la realidad no es así. Quienes vivimos, por ejemplo, en México, que es un país territorialmente bastante grande y etnográficamente bastante diverso, podemos evidenciar y atestiguar, especialmente si vivimos en la zona metropolitana de la Ciudad de México, que entre el Estado de México y el antiguo Distrito Federal, a partir especialmente de la década de los años 70 a la fecha, empezaron a surgir un conjunto de problemas en razón precisamente de la vecindad entre ambas entidades, y que esos problemas han evidenciado la necesidad de una mayor coordinación entre la Ciudad de México y el Estado de México. Y solo en la zona conurbada del Distrito Federal y el Estado de México actualmente se suman más de 20 millones de habitantes, lo cual implica una población mayor a muchas de las repúblicas existentes actualmente en el mundo. De ahí que en la región geográfica que ocupa hoy el Distrito Federal y el Estado de México se susciten una multiplicidad de problemas debido a las circunscripciones y competencias que cada una de las dos entidades tiene. Problemas tales como la delincuencia que se aprovecha de los límites entre la ciudad y el Estado de México para cruzar precisamente las líneas divisorias entre ambas entidades y aprovechar de esta manera la carencia de coordinación que entre ambas entidades existen y poder así huir a la persecución de las autoridades penales. Esto es, muchos delincuentes se van a las fronteras entre el Distrito Federal y el Estado de México y aprovechando esto cruzan de un estado a otro y la policía que persigue al delincuente no puede seguirlo porque si el delito se originó en el Estado de México, resulta que el policía del Estado de México no puede cruzar a la Ciudad de México porque de otra forma estaría invadiendo competencias y además usurpando las funciones que en realidad le corresponden a un agente de aquella ciudad, lo cual ya viene a derivar en un problema. Y situaciones como estas igualmente se aprecian en materia civil, donde el problema viene a ser de escrituración en materia de predios, cuando el predio tiene la dimensión suficiente como para generar el problema de saber dónde debe de tirarse la escritura, igualmente hasta dónde llegan las facultades de los notarios de una y otra entidad, e igualmente en materia administrativa se suscita el inconveniente precisamente en estas líneas fronterizas, toda ocasión que aspectos como la contaminación no reconocen de fronteras, aspectos como la violación de reglamentos de construcción o bandos civiles tampoco reconocen de problemas, y finalmente se queda de forma muy notoria la necesidad de una mayor coordinación entre ambas entidades para resolver estos inconvenientes. Coordinación que hasta la fecha entre ambas entidades brilla por su ausencia, pues este problema, que aparentemente es netamente local, actualmente es muy similar al que se vive entre México y Estados Unidos. La migración no es objetivo de este video hablar de las causas
ni de asumir una posición crítica respecto al fenómeno. Particularmente tengo una posición muy individual respecto a la consideración de la condición de los migrantes en los Estados Unidos. Sin embargo, como repito, no es objetivo de este video plantear cuál es mi posición al respecto, pero sí anotar que la migración viene a ser un problema no solo de México y Estados Unidos, ya que los migrantes no solamente provienen de México, sino que vienen de muchos países de América e incluso usan a México como país trampolín para llegar al continente y cruzar a los Estados Unidos de Norteamérica. Solo ahí ya tenemos bastantes problemas en materia de índole demográfica y de nacionalidad. Igualmente, en el ámbito penal, las asociaciones delictuosas se han constituido como verdaderas transnacionales que implican hoy por hoy la necesidad de que ambos gobiernos se coordinen para poder perseguir al AMPA, sea en un territorio, sea en otro. A tal grado ha llegado la situación que se han tenido que reblandecer los tratados en materia de extradición con el propósito de dar lugar precisamente a la extradición express y que puedan ser juzgados los delincuentes que ocurren a uno u otro país con el propósito de realizar sus actos delincuenciales. Podría pensarse por su parte que el derecho administrativo de ambas naciones se encuentra exento de estas problemáticas, pero la realidad es que no. El río Bravo, como recurso hidráulico, ya no como un límite fronterizo entre ambas naciones, solo el agua del río Bravo es la que causa bastantes reclamaciones entre ambos países, toda vez que como recurso hídrico viene a ser estratégico tanto para los Estados Unidos como para México. Incluso se habla y existen por ahí reclamaciones de deudas de agua que México tiene con los Estados Unidos y también de aspectos de contaminación del mismo río propiciados por los Estados Unidos de Norteamérica respecto a México. Luego se puede corroborar que es bastante notable el problema de coordinación internacional, que actualmente el derecho internacional refleja respecto a las relaciones no solo diplomáticas, sino también de índole de derecho internacional privado entre los Estados Unidos y México. Y no hablemos ya de Europa, donde los problemas son similares y es aún más grave la situación, ya que mientras en México se tiene que cruzar un río, allá el hambre en el continente africano, causada por diversos factores en los cuales tampoco me referiré toda ocasión, que el motivo de este video no es hablar de política, implica que los africanos crucen mar Mediterráneo para llegar a tierras europeas. Y no solo África, Arabia también, por circunstancias a las que no me referiré porque este canal no es de política, aunque no dejan de ser bastante inmorales, implican que una gran cantidad de ciudadanos de los países de Asia Occidental se estén trasladando a Europa en búsqueda de mejores oportunidades de vida. Luego, estos fenómenos no son privativos de la Ciudad de México y del Estado de México, sino que son verdaderos problemas debido a una realidad humana. Y aquí la realidad humana es que el exceso de población y los diversos medios económicos, así como la difusión de los estilos de vida, propicia una agilidad comercial, una mayor agilidad en el tránsito de personas, no sirve de límite para los problemas de contaminación, de tal manera que problemas que en el siglo XIX hubieran parecido imposibles de concebir o de ciencia ficción, porque en aquel tiempo el planeta era un lugar vasto y enorme, pues resulta que en la actualidad son más que presentes
exigen actualmente una solución por parte de la comunidad internacional y sin embargo, aunque están ahí, no se han podido resolver precisamente porque por una parte existe una necesidad de respetar los derechos nacionales y por otra parte también existe una gran cantidad de intereses, y ahora sí los mencionaré, económicos y políticos que implican por una u otra causa que la situación permanezca tal cual está. No obstante, también la agudización de estos problemas indiscutiblemente están forzando a las instituciones nacionales a prestarles cada vez más atención. Todos somos testigos del toma y daca que se ha venido dando entre Donald Trump y nuestro presidente. No lo mencionaré porque si no, no me permiten monetizar este video en YouTube. Entonces simple y llanamente lo dejaré así. Sin embargo, hemos sido testigos de los problemas que se da en esta relación. Y estos problemas se resolverían sin más que el que lo enfrentaran los ejecutivos de estas naciones fueran los congresos, que es donde se encuentra la soberanía de Estados Unidos de Norteamérica y la soberanía de los Estados Unidos mexicanos, fueran los congresos de ambas naciones los que, conforme a las herramientas que dé el derecho, resolvieran los problemas de coordinación para solucionar los problemas fronterizos entre ambas naciones. Luego, como se puede apreciar, realmente en la actualidad resulta imposible seguir sosteniendo en las cátedras de derecho e incluso en la práctica jurídica el que el derecho constitucional se defina como un estudio que recae exclusivamente entre los órganos estatales y los individuos de esos estados, así como entre las relaciones que se dan entre esos órganos estatales y sus ciudadanos. Una definición así dada evidentemente resulta completa y absolutamente anacrónica. Pienso por ello que resulta muy importante recuperar la definición que en su momento brindaba Léon Duguay, que es otro jurista importante del siglo XIX en Francia, la Francia napoleónica, que aspiraba a la internacionalización, porque en la definición de Léon Duguay nosotros podemos apreciar las líneas que ya evidenciaban desde allá los problemas que tendría que resolver la legislación francesa en razón de las aspiraciones internacionalistas tanto de Napoleón Bonaparte como después, más adelante, su nieto. Léon Duguay sostiene que el derecho público interno agrupa y comprende las reglas de derecho que se aplican al Estado, considerado en sí mismo, así como las que determinan las obligaciones impuestas al mismo Estado, y las facultades o poderes de que es titular, así como su organización, entendiendo este agrupamiento como derecho constitucional en su sentido amplio, y no en un sentido estricto reservado para designar a las leyes constitucionales rígidas. Curiosamente, esta definición, que proviene del siglo XIX en Francia, se encuentra hoy más que vigente y es necesario recuperarla. Se puede derivar de ella varias consecuencias que resultan aplicables y responden a las necesidades más contemporáneas que afrontan los estados modernos ante la globalización. Por una parte, más que hablarse de derecho internacional, Léon Duguay se refiere a la existencia de un derecho público interno. Y este derecho público interno agrupa por una parte las reglas de derecho que se aplican al Estado, considerado en sí mismo. Aquí van incluidos también los tratados internacionales, en tanto que son obra no solo de aplicación internacional, sino que son obra de creación interna, al menos por lo que refiere a la Constitución Nacional, en la cual participa el Ejecutivo en la negociación y el Senado en la aprobación, y que obligan al Estado mexicano a su cumplimiento, incluso cuando así lo exijan los ciudadanos.
Por otra parte, también en la definición de Duguid podemos observar que se considera el conjunto de obligaciones que de esas reglas están impuestas al propio Estado, así como las facultades que a éste se dan, tanto como titular como para que éste lo imponga a la organización de gobierno. Aquí es de hacerse notar que el Estado no es manejado como gobierno, sino que el Estado es manejado por Duguid en su concepto clásico. ¿Qué quiere decir esto? Que se estima al Estado como el conjunto de población, territorio y el gobierno que esa población se da. De ahí que el Estado esté considerado en un sentido amplio y no en un sentido erróneo, político, que lo restringe solamente al factor gobierno. Por otra parte, también la postura de Duguid es el de estimar que ese conjunto de reglas agrupadas conforman el denominado derecho constitucional, que debe de entenderse en un sentido amplio, esto es, no restringido a la Carta Constitucional. Hoy, debido precisamente a las reformas al artículo 1 de nuestra Constitución, el espíritu del principio pro homine, consignado en la Constitución misma, se encuentra precisamente evidenciando que tenemos razón en la modificación de nuestra definición de derecho constitucional, porque precisamente el espíritu del principio pro homine es que las antiguas garantías individuales hayan dejado de serlo para pasar a ser valoradas como derechos humanos, y los derechos humanos no se restringen por su intrínseca naturaleza al cuerpo de una constitución, sino que los principios que rigen a los derechos humanos determinan que estos puedan incluso buscarse en regulaciones inferiores, tales como las circulares. De ahí que efectivamente el derecho constitucional hoy en México no pueda estimarse en su sentido estricto. De hecho, ya en su momento existieron jurisprudencias de la Corte que en un principio, en materia de juzgamiento del derecho fiscal, se planteaba que al estar la obligación fiscal del ciudadano en el artículo 31 de la Constitución, luego quedaba fuera del capítulo de garantías individuales, así antiguamente denominado, y por lo tanto no era materia de amparo, y posteriormente la Corte tuvo que corregir su opinión y reconocer que la Constitución no solamente se limita, en el caso de México, del artículo 1 al 29, sino el de dar una interpretación amplia, de tal manera que todo el cuerpo constitucional en aquel entonces se estimara era una gran garantía individual. Pues ahora, debido a la reforma al artículo 1 constitucional, y aunque los teóricos en México, influenciados más por razones de política, más que por cuestiones verdaderamente de ciencia del derecho, plantean que el principio pro homine debe de entenderse en su sentido estricto, pero la realidad, y mi pregunta aquí es ¿qué va a ocurrir si algún día un abogado exige que se cumpla realmente hasta sus extremos en Corte Interamericana el principio pro homine? Indiscutiblemente esto va a generar un problema trascendental para la Suprema Corte, y yo no dudo que a la larga termine estimándose efectivamente que el principio pro homine, por simple lógica jurídica, sea y deba dársele una interpretación tan excesiva que no pueda ya sostenerse las antiguas definiciones de derecho constitucional, sino que se tenga que recurrir a una que resuelva las problemáticas reales que enfrenta el Estado mexicano.